Hola, buenas. El día de hoy vamos a estar revisando, analizando, estudiando, comentando un poco acerca de microplásticos en el agua, específicamente en el agua embotellada. Si llegan a escuchar un pequeño ruido como ambiental, la verdad es que tengo un ventilador en la cara porque aquí en Chile, región metropolitana, hace mucho calor, casi 40 grados en el lugar donde vivo, así que no puedo grabar sin un ventilador en la cara. Me acaba de salir un video en Instagram bien interesante acerca de una familia venezolana que está viviendo en Alemania y en Alemania tienen esta práctica de reciclar tanto las botellas de vidrio como las botellas de plástico. Y es súper interesante porque el hijo lleva a su madre al supermercado a reciclar botellas de plástico. Llevan muchas bolsas de plástico y la mamá como que no entendía a dónde iba con tantas botellas de plástico. Cuando el chico le comenta que iban a ir a reciclarlas a un supermercado, la mamá empieza con una especie de negación, una especie de molestia, una especie de un sentimiento no de gratitud ante el hecho que están haciendo. Y los comentarios a lo que yo me quiero llevar a cabo son un poco esta mentalidad que hay detrás del tema del cambio climático, el tema de la contaminación, que es el tópico que vamos a conversar el día de hoy, la contaminación. ¿Qué hace la mamá? Empieza a decir, pero ¿cómo? Ni en Venezuela, que estábamos tan pobres, estábamos haciendo esto, reciclar material, y aquí tú me llevas a Europa, me traes a Alemania y mira lo que estamos haciendo, poco menos que recogiendo basura para comer. Es esta un poco la mentalidad que se tiene, no solamente yo diría que en Latinoamérica en general está como esta mentalidad de que los ricos hacen tal cosa y los pobres hacen tal cosa, entonces los pobres no debiésemos y empiezan, por ejemplo, a arreglar la ropa. Entonces los pobres que tienden a hacer a comprarse ropa cara, a comprarse ropa de marca, etcétera. Por eso en Chile, por ejemplo, un país que tiene muy marcado este tipo de temas, tenemos el desierto contaminado con ropa y contamina de una manera increíble esa. ¿Sí? Para otro tópico. Pero existe una mentalidad, a eso quiero ir. Hay una mentalidad detrás del reciclaje, hay una mentalidad detrás de cuidar el medio ambiente, hay una mentalidad detrás de los contaminantes. Voy a leer, voy a estar comentando el día de hoy acerca de, primero, dos papers, dos informes que hablan, perdón, acerca de microplásticos en el agua. Espero que les guste esto, espero que les llame la atención y bueno, si tienen algunas preguntas yo les aconsejo que vayan a Instagram, que ahora nos llamamos Perspectiva desde cero. Mentira, Perspectiva Molecular, se me olvida, es que cambié el nombre hace muy poco. Perspectiva Molecular y que vayan ahí y me hagan unas respectivas preguntas o cosas que ustedes sientan que no quedó tan claro al respecto. Hola, buenas. Mi nombre es Joshua Yáñez. Actualmente soy estudiante de licenciatura en química. Dentro de las cosas que me gusta y comento es acerca de cambio climático, contaminantes, un poco de la mirada que hay detrás de todo este tema de la ideología, detrás del cuidado del medio ambiente, la parte más política. A veces de vez en cuando también charlamos acerca de filosofía y otros temas afines. El día de hoy vamos a hablar acerca de microplásticos en el agua embotellada específicamente. Y quiero partir leyendo una noticia que la encontré ahora buscando el paper, el cual es el tema principal de este podcast. Y me encontré con una noticia en el National Geographic de España que el titular dice: detecta microplásticos en el 90% del agua embotellada. Uno dirá inmediatamente, oh, pero ¿cómo? Bla, 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 90%, o sea que todo el agua que podemos llegar, o de cada 10 botellas, 9 están con microplásticos. Esta noticia está actualizada al 30 de junio del 2022 y
habla acerca un poco de que se hicieron estudios en cerca de 259 botellas de 11 marcas diferentes en España y de, perdón, de 11 marcas diferentes en 9 países diferentes. Ahí sí, disculpe. Y da el tópico muy interesante que se encontraron hasta 10.000 partículas de plástico por litro en algunas botellas de supermercado, principalmente en botellas de supermercado en Estados Unidos. Esta investigación es de la Universidad de Estado de Nueva York en Fredonia, sobre un proyecto periodístico, bla, bla, bla. Pero lo que a mí me interesa, les voy a leer un poco los resultados y yo después les voy a comentar lo que a mí me inquieta de este informe. Y por qué cuál yo considero que vamos a hacer un contraste. Dice que se detectaron en 259 botellas, en 11 marcas diferentes, en 9 países diferentes, un promedio de 329 partículas por litro de agua embotellada y la presencia de microfibras plásticas en agua embotellada con fines comerciales, en agua embotellada para tomar. Puede llegar a doblar en ocasiones la cantidad de plástico presente en el agua del grifo. O sea que nos habla que el agua de la llave también podría llegar a tener microplásticos. Esta comparativa se hace en base a otra investigación, la cual no cita, importantísimo. Y aquí es donde yo quiero que tengamos mucho ojo cuando nosotros leamos un enunciado, cuando nosotros leamos una revista, un paper, lo que sea. Dice, dicho estudio, del que cabe decir que no ha sido publicada en ninguna revista y por tanto tampoco sometida a revisión por pares, ha utilizado la técnica de tinte rojo de Nilo para colorear e identificar las partículas de plástico. El tinte de Nilo lo que se hace es se le echa un compuesto químico que reacciona con uno de los plásticos más comunes del mundo, que es el polipropileno. Es un polímero que se usa en muchas cosas, por ejemplo en las botellas, en las botellas de plástico en general, junto con otros polímeros bien famosos. Y aquí es un problema bastante interesante porque hasta ahí llega el informe. Dice, se usó el tinte rojo de Nilo, que es una técnica bastante mala, si es que se quiere inculpar, por ejemplo, a empresas como Nestlé, Coca-Cola, no sé, otras marcas muy famosas de agua. Si se quiere inculpar o responsabilizar o hacer un trabajo serio o un informe serio respecto a los microplásticos en el agua, yo no puedo venir con una técnica química deficiente, y más aún todavía si no ha sido publicada en una revista científica. ¿Cuál es el problema? Ustedes dirán de que no esté publicada. El tema está en que literalmente es como si una persona hubiese inventado los datos. Por eso es importante el tema de que esté sometido a una revisión de pares. O sea que más personas en el mundo del análisis químico, en el mundo del análisis de microplástico, tomen este informe, lo corrijan y digan, oye, ¿sabéis que tu técnica está mala? Oye, ¿sabéis que tu técnica está buena? Este paper o este informe no pasó por nada de eso. Por lo tanto, no podemos confiar al 100% en esta noticia del National Geographic España, ¿ya? Más allá de lo que pueda decir que nosotros queramos escuchar. O sea, si yo estoy en contra de los microplásticos, bla, bla, y leo el titular, dice, detecta microplástico en el 90% del agua embotellada, no me puedo quedar con eso, ¿ya? Es importante que exista un trabajo riguroso en la información, que se lea completamente la información que estamos hablando, y siempre con ese respaldo, con ese científico necesario que dan los papers, que da la revisión, que dan las revistas científicas. Ahora vamos a revisar un estudio un poco más reciente y que claramente tiene su respectiva base más científica, tiene su paper, tiene sus otras cosas más. Aunque no lo crean, esta publicación también se hizo con la famosa tinción rojo de Nilo, pero también se llevaron a cabo otras técnicas mucho más instrumentales, más específicas, más eficientes.
Este estudio identifica la cantidad de microplásticos presentes en distintas marcas de agua embotelladas, pero a la venta en Chile. Ya no es de 9 países ni de 11 millones de no sé qué, es de solamente aquí en Chile. El análisis se realiza por investigadores de la Universidad de Chile y fue publicado en la revista International Environmental Pollution. Perdonen el inglés, perdonen el inglés. Estimó que el producto, pura agua, fue el que presentó mayores índices de microplástico en su contenido. Después sigue el Pure Life. No sé por qué aquí en Chile le tienden a poner a muchas bebidas como nombre en inglés, pero bueno. Y Benedictino. Entre las aguas embotelladas importadas, en tanto las que más contenido de microplásticos registraron fueron Fuji y Aqua Pana. De acuerdo a los autores, los materiales de envasado, el sistema de filtrado, posibles contaminaciones en el sitio de recolección de agua y la tecnología utilizadas en las tapas son los factores incidentes en la mayor o menor presencia de microplásticos. O sea que técnicamente, según este informe, no sabemos todavía de dónde proviene este microplástico para hacer su correspondiente control, ¿ya? Puede ser de la tapa, puede ser del mismo sitio en donde se recoge el agua, etcétera. ¿Por qué se están haciendo estos estudios? Porque el nivel de contaminación es tanto que ya no solamente afecta a ballenas, a tortugas o a peces, porque yo sé que muchos de nosotros hemos visto videos, yo me acuerdo haber tenido, qué sé yo, 12 años, 15 años, cuando iba al colegio y me metía a YouTube y salían estos videos de tortugas que no podían respirar porque tenían pedazos de bombillas plásticas en la nariz. Veíamos que las tortugas se comían las bolsas de plástico. Veíamos que habían ballenas que en su estómago estaban llenos de plástico acumulado y lo mismo con diferentes pájaros. Pero pareciese ser que eso no nos interesaba en esos tiempos. Pero ahora que el plástico ya no está solo en las ballenas, ya no solo está en los pájaros, y que ahora el plástico ha llegado a nosotros, el mismo plástico que nosotros hacemos, ¿cierto? Está llegando a nosotros, ahora nos interesa un poquito más. Nos interesa saber cuánto plástico estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo político, necesitamos números, necesitamos datos, necesitamos saber qué tan peligroso es. ¿Ya? Por lo tanto, el estudio de la presencia de microplástico en nuestro entorno... Ay, que hablé mal ahí. Perdón que ya estoy perdiendo la práctica ya de no grabar los podcasts. En particular, lo que nos interesa ahora son qué efecto negativo va a tener el microplástico en nosotros. ¿Nos va a producir alguna enfermedad? ¿Va a producir que tengamos, además de contaminante en el cuerpo, algún tipo de trastorno, etcétera, etcétera? Todavía no hay papers, informes de salud que den evidencia clara de que la exposición a microplásticos durante un periodo X de una concentración X vaya a dañar cierta parte del cuerpo. Todavía no tenemos esos informes. Solo sabemos que tenemos plástico en el cuerpo. ¿Ya? Actualmente acá en Chile, por ejemplo, se está regulando la entrega de plásticos y botellas plásticas. O, por ejemplo, también hay leyes que regulan la gestión de residuos. Famosa ley 20.920, 20.920, 2920, sí, que es la famosa ley REP, la responsabilidad extendida del productor. Acuérdense que acá en Chile, para las personas de Chile, aquí se hizo una ley que, por ejemplo, se prohibía el plástico de primer uso o de uso único, el cual se prohibió. O sea, antes usaba el plástico en las bolsas, en los tenedores, etcétera, y ahora no se produce, ya no se vende, ¿ya? Bueno, entre comillas, entre comillas. Todo aquí, todo lo que tenga que ver con ley siempre es entre comillas. Porque que haya una ley que prohíba las drogas no quiere decir que no existan, ¿ya? En este contexto, y en virtud del posicionamiento como una alternativa saludable de consumo,
Los investigadores del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile pusieron a prueba 12 marcas de agua embotellada que se distribuyen en la región metropolitana, tanto nacionales como extranjeras. Ese va a ser la muestra que yo tomé. 12 marcas de la región metropolitana, nacionales como extranjeras. ¿Cuáles fueron las técnicas que se usaron? Se usó microscopía de fluorescencia y tinción de rojo de Nilo. Y se estimó la concentración de microplásticos en distintos tamaños, tanto en 50 micrones, de 20 a 50 micrones y de 5 a 20 micrones. Sigo leyendo. Esta iniciativa parte por Fallon Nakarate, que es una investigadora, supongo que de la Universidad de Chile, que estudia la presencia de plástico en el medio ambiente y su impacto en la fauna. Y ella explica este tema de el plástico no solamente ahora en la fauna, sino que también en el agua. Dice que, cito, ella misma lo dice, que estos resultados pueden contribuir de alguna manera a que las marcas puedan mejorar sus sistemas de producción y envasado. ¿Ya? El análisis de los microplásticos más pequeños, que varían entre los 5 y los 20 micrones, entiéndase que 5 y 20 micrones de tamaño, ¿cierto? Es lo que mide o lo que podría llegar a medir un glóbulo blanco, según el mismo informe. ¿Ya? Y leo. El análisis concluye, entre otros aspectos, que los microplásticos más pequeños de la muestra, que varían entre los 5 y los 20 micrones, representan más del 50% de las partículas encontradas en cada botella. Dimensiones que han sido reportadas como susceptibles de acumularse en el tracto digestivo o generar potenciales alteraciones en el sistema linfático y circulatorio. Fijémonos, por ejemplo, en el término de susceptible a acumularse en el tracto digestivo. ¿A qué les recuerda nuevamente? A esos clásicos videos que nosotros veíamos, o por lo menos yo me acuerdo verlos mucho en YouTube, que se hicieron muy famosos en su momento, de pajaritos que anidaban y que morían por ahí en las playas sobre todo, que tenían el buche, el estómago lleno de plástico. Que las ballenas que se morían tenían el estómago, su tracto digestivo lleno de plástico. ¿Qué está pasando ahora? Que nosotros estamos acumulando, o es susceptible a que acumulemos plástico, de la misma manera que lo hacen todos los seres vivos que el ser humano ha matado con el plástico. Ahora pareciese ser que todo apunta a que los próximos que vamos a matar seremos nosotros. Qué divertido es esto de nuestro modelo económico, ¿cierto? Bueno, se hace como una especie de promedio de cuáles fueron las partículas estimadas por litro, pero más o menos tienen como un estimado. Yo, por ejemplo, de las bebidas que conozco, Benedictino es una bebida que yo creo que consumo, es una marca que yo consumo. La marca Benedictino tiene 450 partículas por cada litro. Otra marca, por ejemplo, la Cachantún, bien famosa creo yo, 333 partículas por litro. Y la que menor concentración de microplásticos presenta fue Vital, que también yo creo que la consumo, con 242 partículas estimadas promedio por litro. En base a los resultados, claramente se hace un promedio. Ya no quiere decir que cada botella tenga la misma cantidad de microplásticos, sino que se hace una especie de promedio. Y en ese promedio se hace como este estimado de cuánto microplástico debiese tener las botellas en general. Voy a leer. En base a estos resultados sobre concentración promedio de partículas y las tendencias de consumo de agua embotellada de la población,
El trabajo también entregó una ingesta diaria estimada de estos componentes, o sea, cuánto microplástico estamos ingiriendo. El profesor Carlos Manzano, uno de los autores de esta publicación, explica que en base a los resultados del estudio y considerando un consumo promedio de al menos 38 litros de agua embotellada al año en nuestro país, una persona podría estar consumiendo entre 160 y 270 partículas de plástico por cada kilogramo de su peso corporal durante un año. Es un dato bastante preocupante, ¿ya? Y quiero recalcar lo mismo que acá aparece escrito. No obstante, aclara que, abre comillas, esto no significa que haya una amenaza directa sobre la salud, sino que es un punto que se debería explorar mejor. Todavía no tenemos estudios, todavía no tenemos fuentes, no tenemos ningún hecho directamente relacionado con el tema del microplástico. Quizás justamente porque es algo nuevo. Quizás las próximas generaciones que nazcan ya con microplástico vayan a tener algún tipo de condición u enfermedad relacionada. La pregunta acá entonces es, ¿de dónde vienen estos microplásticos? ¿Cuál es la contaminación? ¿Es la botella? ¿Es el agua directa donde se saca esta agua? ¿Es la maquinita donde purifica, que no purifica completamente? O sea, hay algo en los procesos del agua que no está siendo bien eficiente. Y bueno, esta investigación la verdad es que no trabaja el origen de estas partículas. Pero sí hace referencia a estudios sobre fuentes de contaminación de microplásticos. Por lo tanto, la investigación plantea, como una de las variables incidentes en la liberación de microplásticos, la durabilidad y resistencia de los materiales utilizados en el cuerpo de la botella y la tapa. La misma investigación asume que, o da el caso de que la misma contaminación proviene del plástico y la tapa proveniente de la misma agua, en definitiva. Nosotros sabemos que en botellas y tapas tenemos el famoso PET, el polietileno o el polietileno de alta densidad, el PE, o el famoso polipropileno, el PP, que permanentemente están expuestos a factores mecánicos y ambientales que contribuyen a su desgaste durante la fabricación, embalaje, manipulación, uso y eliminación. O sea, hay todo un proceso de fabricación, hay un desgaste de factores mecánicos, entiéndase esto como golpes, de que yo tomé el plástico y lo golpeé. Entonces todo eso puede ir liberando microplásticos en el tiempo. Por lo tanto, llegan a la conclusión en la publicación de que el 90% del agua embotellada analizada presentó un diseño de tapa segmentada, lo que resultó en concentraciones más altas de microplásticos en comparación con aquellas con un anillo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando observaban botellas que tenían diferente tipo de cierre de tapa, se encontró que los que tenían una tapa, por así decirlo, más expuesta al agua, más mala y que podía recibir más impactos, el agua tenía más microplástico. Con lo que quieren llegar a concluir que realmente el microplástico proveniente en esas aguas embotelladas realmente viene de ese daño mecánico, del estar paseando una botella, etcétera, en todo su transcurso económico, desde la industria, desde qué sé yo, hasta llegar al consumidor. Todo ese proceso hay un desgaste de tapa y de plástico de la botella en sí. ¿Tenemos impacto en el organismo? Perdón, estoy leyendo bastante mal. Es que hace rato no hablaba mucho. Existe amplia evidencia científica sobre los efectos nocivos de los microplásticos en el medio ambiente, principalmente generando procesos inflamatorios en animales, lo que les comentaba anteriormente. Lo que se dictamina después acerca del informe es acerca hablando un poco nuevamente de la biodisponibilidad, la tasa de absorción, que hay muchos estudios que todavía no tienen una investigación precisa para Chile, pero que están en curso claramente. Y hablando acerca de que
los microplásticos son un problema para la salud pública en general y que se debiese fomentar un método de análisis rápido y de bajo costo para la detección rápida de microplásticos en agua en general, sobre todo en agua para consumo, que alrededor del mundo se han encontrado microplásticos en el agua. Entonces, este término entre nuevamente la empresa que produce agua, bueno, no puede producir agua, sino que produce plástico en el cual embotella sus aguas, el agua, ya, mejor dicho así, una empresa que produce plástico para embotellar agua purificada, debiese tener una especie de iniciativa por mejorar la calidad del agua y evitar que tenga tantos microplásticos. O sea, al fin de cuentas, si el cliente, esto yo me baso en los muchos estudios que yo siempre escucho acerca de que el mercado se regula en base a los clientes. O sea, lo que piden los clientes es lo que tiene que mover la empresa. Por lo tanto, si el cliente está informado acerca de que el agua tiene microplástico y la tendencia apunta a que las personas después con estos estudios va a adquirir agua sin microplásticos, las empresas debiesen invertir mucho más en ser más rigurosos en el tema de sus materiales, en el tema de dónde sacan el agua, en todo su proceso productivo para evitar que su agua contenga microplástico, para hacer una competencia un poco más real respecto al agua de grifo o al agua potable en general. Con esto concluyo esta revisión a este paper, a esta noticia de la Universidad de Chile, de investigadores de la Universidad de Chile, que se publicó el jueves 11 de enero del 2024, hace muy poquito, hace menos de un mes casi. En lo personal, me parece que es interesante que estos estudios se estén realizando en Chile con botellas que se consuman en Chile. Ahora estaría interesante ver un informe o saber si estas empresas que producen estas aguas aquí en Chile están haciendo algo o estarán invirtiendo, etcétera, etcétera, en mejorar su proceso productivo. Me gustaría buscar información respecto a eso y estar un poco más informado respecto a la iniciativa que tienen estas empresas. Lo otro, se me hace muy interesante que Chile no tiene mal agua. Chile, dentro de los países de la Latinoamérica, tiene uno de los mejores sistemas de agua potable, pero el tema siempre es mejorar su mismo sistema. ¿Sí? Y nuevamente, lo que siempre, yo por lo menos a mí me llama la atención y lo que siempre intento trabajar, existe un trabajo entre el académico que está realizando su investigación súper profunda, súper rigurosa, para que salga un paper, después hay un trabajo económico de qué tienen que hacer las empresas, qué tiene que hacer el consumidor, qué tiene que hacer, etcétera, para mejorar este producto, y después hay un trabajo que es netamente del Estado, la entidad pública que nos representa, que son el tema del fomento de las leyes, por ejemplo la ley 21.368 o la ley 20.920, ¿sí? Que son importantes que se fomenten este tipo de ley. Por ejemplo, la ley 21.368, la que comenté delante, es la que regula la entrega de plásticos de un solo uso, ya las que comentamos. Entonces estaría interesante, por ejemplo, quizás volver al vidrio. Si tenemos tanto problema con el plástico, quizás sea mucho más eficiente volver al vidrio. No lo sé, no lo sé. Por ejemplo, la ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento del reciclaje, que son leyes, ¿ya?, que se tienen que ir cumpliendo en el tiempo. Así que, nuevamente, me gustó mucho esta noticia porque está completa. Tiene un tema full de ciencia, tiene un tema full de el mundo empresario y un tema full de el tema político, que fue justamente el último podcast que estuvimos conversando acerca de cuál era este tema de la responsabilidad que había detrás. Y me gusta saber que en Chile se están haciendo cosas. Da un poco de esperanza, ¿cierto? Con esto me despido. Espero que les haya gustado esta especie de reseña de esta noticia. La noticia ustedes la pueden googlear como microplásticos en botellas con agua y le aparece al tiro la de la Universidad de Chile, porque es una de las más
que tiene harto impacto, por lo menos aquí en Chile, y que es contemporáneo. Igual les voy a dejar el link abajo. Con esto dicho, y para no hacer un poco más larga la travesía, me despido en este ruido ambiental de mi ventilador, trabajando al máximo en este odioso calor de verano. Pero bueno, pareciese ser que estas van a ser las temperaturas más bajas que vamos a tener de aquí a que yo tenga 60, 70 años. Porque parece ser que las empresas y la gente todavía no se ponen de acuerdo para solucionar este tan problemático tema del cambio climático y el calentamiento global. Así que nos vemos. Si tienen alguna pregunta respecto a algo que estuvimos conversando acá, los dejo invitados a que me escriban en el Instagram perspectiva-molecular, que es el nuevo nombre de la página que vamos a estar trabajando de aquí hasta que me pase, no sé, algo. Chao, chao, que estén bien.